Durante años creí que tenía una familia, un verdadero hogar, un lugar al que pertenecía, un lugar donde importaba, un lugar donde era valorada, un lugar donde mi nombre significaba algo más que una lista de tareas. Pero con el tiempo, lentamente, sin que me diera cuenta en qué momento exacto sucedió, entendí algo doloroso que cambió la forma en que veía mi propia vida. Entendí que yo no era una mujer en esa casa, no era una esposa. Bueno, legalmente lo era. Tenía un certificado, tenía el anillo, tenía el papel, pero en el día a día, en la realidad, en la forma en que me trataban, no era una esposa, no era una compañera, no era una persona, no era madre. Tenía hijos, tenía 2 hijos a los que traje a este mundo. Los crié, los alimenté, los eduqué, pero no era madre como se debería ser madre. Era la que resolvía, la que hacía, la que se sacrificaba. No era abuela. Tenía 3 nietos hermosos. Hermosos. Los amaba, los amo, pero con ellos tampoco era la abuela que juega, que ríe, que descansa. Era la que cuidaba mientras otros jugaban. Era la que vigilaba mientras otros disfrutaban. Yo no era una mujer en esa casa. Era la que servía, la que resolvía, la que siempre estaba, y a la que nadie miraba, a la que nadie veía, a la que nadie notaba hasta que algo no funcionaba. Esta no es una historia de gritos. No hay aquí momentos de drama violento. No voy a contarte sobre un marido que me pegaba o que me humillaba verbalmente. Eso habría sido, en algunos aspectos, más fácil de procesar, porque el abuso evidente duele, pero es claro. Sabes que algo está mal, pero esto no fue así. Esta es una historia de silencios, de costumbre, de pequeños momentos que se acumulan, de una mujer que fue borrándose poco a poco, día tras día, año tras año, hasta que un día se despertó y se dio cuenta de que casi no quedaba nada de ella. Hasta que un día decidió desaparecer. No de la forma que probablemente piensas. No de una forma dramática. De una forma simple. De una forma definitiva. Mi nombre es Patricia. Y esto es lo que sucedió cuando una familia normal, aparentemente cariñosa, descubrió lo que había hecho por estar viva en esa casa. Me despertaba cada mañana antes que el sol saliera. No porque quisiera, porque alguien tenía que hacerlo. Porque si no lo hacía yo, nadie lo haría. Y entonces, la mañana se desmoronaría. Me despertaba a las 5:30 de la mañana. Sin alarma, mi cuerpo simplemente se acostumbró. Años de levantarse a la misma hora entrenan tu cuerpo para hacerlo automáticamente, aunque no quieras. Aunque cada célula de tu ser grite que quiere dormir más. Me levantaba lentamente. Mi espalda me dolía. Siempre me dolía. Años de trabajar, de estar de pie, de cargar cosas, habían deformado mi columna. Pero no había tiempo de pensar en eso. Iba a la cocina en la oscuridad. No encendía las luces. Sabía exactamente dónde estaba todo. Podría hacer esta rutina con los ojos cerrados. De hecho, probablemente ya lo había hecho. El café no se hacía solo. Entonces lo hacía yo. Medía el café. Medía el agua. Presionaba los botones. Esperaba. Mientras el café se hacía, limpiaba. Lavaba los platos del día anterior que, de alguna forma, siempre quedaban en el lavaplatos o en el fregadero. Limpiaba las migas de la cena. Limpiaba las manchas de la cena. Limpiaba, limpiaba, limpiaba. A las 6:45 comenzaba el desayuno. Huevos, pan tostado, jugo, frutas, lo que fuera necesario, porque todos necesitaban desayunar antes de salir a sus vidas. Todos tenían lugares a donde ir, cosas importantes que hacer. Mi marido tenía que ir al trabajo. Mi hija mayor tenía que ir a la oficina. Mi hijo tenía que ir a la universidad. Mi nieta, que vivía con nosotros, tenía que ir a la escuela. Todos tenían lugares importantes donde estar.
vidas importantes que vivir. Y yo tenía que asegurarme de que fueran con el estómago lleno y la ropa limpia. A las 6:30 comenzaba a sacar ropa. Ropa limpia. Ropa que yo había lavado. Ropa que yo había planchado. Ropa que necesitaban para sus días importantes. A las 7 despertaba a mi marido. Suavemente, con un beso en la frente que él rara vez reciprocaba. Despertaba a mi hijo. Despertaba a mi nieta. A las 7:30, todos estaban en la cocina, comiendo, leyendo el teléfono, hablando entre ellos, ignorándome. Yo estaba de pie, sirviendo, rellenando tazas, trayendo más pan, más jugo, más de lo que fueran a necesitar, preparada para cualquier petición. A las 8 menos cuarto, todos se iban. Mi marido besaba a mi hija. Mi hija abrazaba a su hermano. Todos intercambiaban despedidas cariñosas. Nadie me despedía. Yo decía, que les vaya bien, que tengan un buen día. Y ellos salían. La puerta se cerraba. Y la casa quedaba silenciosa, excepto por mí. Yo seguía aquí, con toda mi ropa vieja, con todo mi cuerpo cansado, con toda mi mente que había desaparecido hace años. Entonces, comenzaba el día real, la limpieza de la casa, el lavar la ropa, el preparar la comida del almuerzo y de la cena, el ordenar, el limpiar, el existir como si no existiera. Lo que nadie entiende sobre ser invisible en tu propia casa es que es un tipo especial de soledad. No es como estar sola. Estar sola es cuando no hay nadie. Esto es cuando hay gente, pero tú no estás. Están en la misma casa. Respiran el mismo aire. Comen la comida que preparas. Pero tú no estás. No existes. No eres parte del momento. Recuerdo días donde estaba en la cocina, trabajando, cocinando. Los oía en la sala. Mi familia. Reían juntos. Veían películas juntos. Jugaban juegos juntos. Su risa llegaba hasta la cocina. Y yo continuaba cortando verduras. Continuaba removiendo ollas. Continuaba siendo la invisible que hace posible que ellos disfruten. A veces salía de la cocina, solo para estar cerca, no para participar, solo para estar cerca. Me sentaba en la esquina de la sala, en una silla, intentaba sonreír, intentaba ser parte. Mi marido nunca me miraba. Estaba enfocado en su periódico, en su teléfono, en cualquier cosa menos en mí. Mi hija me ignoraba completamente, a menos que necesitara algo. Entonces me miraba. Mamá, ¿no hay café? Mamá, ¿lavaste mi blusa negra? Mamá, puedes cuidar a tu nieta. Pero si no necesitaba nada, yo no existía. Mi hijo era un poco diferente. Él era más considerado. A veces decía hola. A veces preguntaba cómo estaba el día. Pero era una cortesía. Como cuando preguntas cómo está la mascota. No porque realmente te importe la respuesta. Solo porque es lo que se hace. Y mi nieta, mi nieta, la amaba con todo mi corazón. Pero incluso con ella, yo no era abuela. Yo era la que cuidaba, la que hacía, la que resolvía. Un día, ella estaba jugando en la sala, haciendo un dibujo. Era hermoso. Un arco iris, una casa, una familia. ¿Viste mi dibujo, abuela?, preguntó, levantándolo. Mi marido lo vio. ¿Está hermoso?, dijo. Eres muy talentosa. Mi hija lo vio. Qué bonito, cariño, pareces una artista. Yo lo vi. Estaba hermoso, verdaderamente hermoso. Quería abrazarla. Quería decirle que era la cosa más hermosa que había visto. Quería estar orgullosa de ella como lo estaban los otros. Pero no pude, porque en ese momento el teléfono sonó. Era una llamada para mi hija. ¿Importante? Por supuesto. Siempre eran importantes. Mamá, ¿puedes cuidar a tu nieta? Tengo que ir a la oficina. Claro, respondí.
Mi nieta guardó su dibujo. Me miró. ¿No te gusta mi dibujo, abuela? Me encanta tu dibujo, mi amor. Es hermoso. Estoy muy orgullosa de ti. Pero ella vio que no estaba enfocada, que me tenía que ir, que había cosas que hacer. Y mi respuesta de amor se perdió en el aire. Así era cada día. Momentos donde podría haber estado presente. Momentos donde podría haber participado. Pero siempre había algo que hacer. Algo que resolver. Algo que me alejaba de la vida. La cosa más extraña de hacer cosas por la gente día tras día, año tras año, es que dejan de verlo. El café que preparo cada mañana. Ya no es un café que hago. Es un café que existe. Como si se materializara mágicamente. Como si fuera parte de la casa. Como si fuera un electrodoméstico más. Si el café estaba listo, era lo esperado. Era normal. Era lo que debía suceder. Pero un día, me desperté tarde. Fue una sola vez en 30 años. Una sola vez donde mi cuerpo no respondió a su reloj interno. Y me desperté a las 7 de la mañana. Todos estaban ya despiertos. Buscando el café. Buscándome. «Patricia, ¿dónde está el café?», gritaba mi marido desde la habitación. «Mamá, ¿tuviste que despertarme?», decía mi hijo, molesto. Mi hija estaba mirando su teléfono. «Se va a hacer tarde. Necesito desayunar rápido». Nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó si me sentía mal. Solo querían que las cosas funcionaran. Que yo funcionara. Corrí. Hice el café. Hice el desayuno. Y todo volvió a la normalidad. Pero ese día aprendí algo. Yo no era una persona a la que necesitaban. Yo era un sistema que necesitaban que funcionara. Y luego estaba la comida del mediodía, que yo preparaba aunque nadie fuera a comerla en casa. ¿Por qué? ¿Y si alguien tenía hambre? ¿Y si alguien pasaba por la casa? ¿Y si alguien necesitaba algo? Yo cocinaba. Hacía las cosas. Y la mayoría se desperdiciaba. Pero no importaba. Lo importante era que estuviera hecho. Que estuviera listo. Que yo estuviera lista. La cena era el evento del día. Cuando todos estaban en la casa. Cuando todos comían juntos. Cuando teóricamente era un momento familiar. Pero no era un momento familiar. Era un momento donde todos se traían a la mesa sus días. Sus trabajos. Sus vidas. Sus estrés. Mi marido se quejaba del jefe. Mi hija se quejaba de los colegas. Mi hijo hablaba de sus exámenes. Mi nieta hablaba de sus amigas. Y yo escuchaba, mientras comían la comida que preparé. Mientras se quejaban del estrés que yo también vivía. Pero mi estrés era diferente. Era invisible. «¿Cómo estuvo tu día, Patricia?», alguien preguntaba ocasionalmente. Pero antes de que pudiera responder, alguien más comenzaba a hablar sobre algo importante. Mi día no era importante. Mi día era hacer posibles sus días. Nadie decía «gracias» por la comida. Eso hubiera significado que lo veían, que reconocían lo que hacía. Eso hubiera sido demasiado. Simplemente comían. Y si algo no les gustaba, se quejaban. Un día, mi hija dijo que la comida estaba muy salada. Yo había probado la comida. Estaba perfecta, pero ella dijo que estaba muy salada. Mi marido dijo que estaba de acuerdo, que estaba muy salada. Mi hijo dijo que a él le parecía bien, pero no dijo nada más. No defendió la comida. Solo continuó comiendo. Mi nieta miró a su abuelo, a su madre. Probó la comida. «Yo creo que está bien, abuela», dijo tímidamente. Pero su mamá la miró. Y ella se calló. Volvió a comer. Aprendiendo que hay que estar de acuerdo con los mayores. Aprendiendo que lo que ella sentía no importaba si otros sentían diferente. Esa noche, lloré en la cocina. No de tristeza. Bueno, sí de tristeza. Pero también de algo más. De una rabia silenciosa. De una comprensión de que esto nunca cambiaría. Que nunca sería suficiente. Que nunca sería visto.
porque el acto de servir, cuando se convierte en rutina, se vuelve invisible, y la persona que sirve desaparece lentamente. Yo estaba desapareciendo. Lo más cruel no fue el trabajo, fue la invisibilidad del propio cuerpo. Es extraño decirlo, pero tu cuerpo se vuelve invisible cuando nadie te mira. No desaparece físicamente. Continúa existiendo, continúa siendo real, pero para los otros no está allí. Mi cuerpo envejecía. Envejezco rápidamente. Debo verme terriblemente cansada. Líneas en la cara, ojeras, cabello gris que no me molestaba en teñir porque ¿para quién? ¿Para que alguien lo notara y luego lo ignorara? Mi marido no me miraba. Pasaban días donde no hacía contacto visual conmigo. Hablaba conmigo, pero no me miraba. Era como hablar a una pared. Una pared que responde. Una pared que cocina. Una noche, intenté arreglarme. Me puse un vestido que no me había puesto en años. Me maquillé un poco. Quería que me viera. Quería que notara que yo todavía estaba aquí. Que yo todavía era una mujer. No solo una función. Bajé las escaleras. Él estaba en la sala, viendo televisión. ¿Cómo me veo?, pregunté. Ni siquiera giró la cabeza. Bien, respondió. Bueno, ¿qué hay de cena? Y ahí estaba, yo, intentando ser vista, y él, viéndome solo como la que trae la cena. Con mi hija era diferente. Ella me veía, pero como se ve a un objeto que necesita mantenimiento. Mamá, tienes que arreglarte un poco. Te ves muy cansada. Como si yo no lo supiera. Como si no viera mi propio reflejo cada mañana. Como si no supiera exactamente cómo me veía. Deberías ir al salón de belleza, sugería, pero nunca ofrecía pagar. Nunca ofrecía el tiempo. Solo la crítica. Mi hijo nunca mencionó cómo me veía. ¿Por qué? Honestamente, creo que no me miraba lo suficiente para notarlo. ¿Y mi nieta? Mi nieta me amaba. Lo sé, pero incluso su amor era el amor de una niña por una abuela que está siempre ocupada. Una abuela que está allí, pero no completamente. Una abuela cuyos brazos están cansados. Un día, mi nieta quiso que jugáramos. Quería que la levantara, que corriera con ella, que jugáramos a las escondidas. Pero tenía que cocinar, tenía que limpiar, tenía que asegurarme de que la ropa estuviera lista. Tenía que hacer 1.000.000 de cosas. Después, cariño, dije. Después jugamos. Pero después nunca llegaba. Porque cuando terminaba una cosa, comenzaba otra. Una noche, ella lloró. Abuela nunca juega conmigo. Abuela siempre está ocupada. Y mi hija dijo, tu abuela tiene mucho que hacer. Tienes que ser independiente. Pero yo sabía la verdad. La verdad era que mi cuerpo estaba tan cansado que no podía jugar. Mi mente estaba tan dividida que no podía estar presente. Mi corazón estaba tan herido que no podía amar completamente. Porque amar cuando no eres visto es un acto de fe. Es entregar amor a un vacío. Es esperar que alguna vez ese vacío se llene con reconocimiento. Pero nunca sucede. Mi cuerpo, ese cuerpo que trabajaba sin parar, que se levantaba cada mañana, que continuaba a pesar de todo, era invisible. Era un instrumento, un medio para un fin, una máquina que hacía funcionar la casa. Y cada día, ese instrumento se gastaba más. Las manos se agrietaban. La espalda se curvaba más. La mente se confundía. El corazón se endurecía. Pero nadie lo notaba, porque nadie miraba. Sacrificio es una palabra que se usa mucho. Las madres hablan de sacrificar su carrera. Las esposas hablan de sacrificar su tiempo. Las abuelas hablan de sacrificar su comodidad. Pero nadie habla sobre lo que sucede cuando el sacrificio se vuelve invisible. Yo sacrificé mi carrera. Cuando me casé, tenía un trabajo. Era secretaria en una oficina importante. Me gustaba. Era buena en eso. Tenía colegas que me respetaban.
Tenía autonomía. Tenía un propósito que iba más allá de lavar ropa. Pero cuando mi primer hijo fue concebido, mi marido dijo: quiero que te quedes en casa. Quiero que cuides a nuestros hijos. No fue una pregunta. No fue una discusión. Fue una declaración. Y yo, porque estaba enamorada y porque creía que eso era lo correcto, dejé mi trabajo. Dejé mi carrera. Dejé mi identidad fuera de esos muros. Pasaron 30 años. 30 años donde podrían haber pasado muchas cosas. Podrían haber pasado ascensos. Podrían haber pasado logros. Podrían haber pasado una vida completamente diferente. Pero en lugar de eso, hubo cocina. Hubo limpieza. Hubo cuidado. Sacrificé mis amistades. Cuando estaba trabajando, tenía amigas. Amigas de la oficina. Amigas que iba a ver. Amigas que me llamaban para hacer cosas. Pero cuando dejé de trabajar, ellas continuaron. Continuaron sus vidas. Yo continué mi vida, pero era una vida diferente. Una vida donde no había espacio para amistades porque había demasiado que hacer. Pasé años sin tener una amistad real. Sin tener a alguien con quien hablar. Sin tener a alguien que me preguntara cómo estaba. Realmente estaba, sin esperar nada a cambio. Sacrificé mi salud. Años de estar de pie. Años de trabajar sin descanso. Años de estrés que se acumulaba en mi cuerpo. Mi presión arterial subió. Tengo artritis en las manos. Mi espalda está dañada permanentemente. Un día fui al doctor. Le mostré mis manos. Agrietadas. Dolorosas. ¿Necesitas descansar?, dijo el doctor. ¿Descansar?, respondí. Tiene que haber un error. Yo no descanso. Él me miró con pena, como si finalmente viera algo que había estado invisible todo el tiempo. Sacrificé mi amor propio. No de la forma que la gente suele sacrificar. No fue una decisión dramática. Fue un millar de pequeños momentos donde fui aceptando que no merecía mejor. Que esto era lo que había elegido. Que esto era lo que era ser una buena esposa, una buena madre, una buena abuela. Pero el sacrificio que más duele es el que haces sin ser visto. El que haces sin agradecimiento. El que haces esperando que algún día alguien diga: gracias, vimos todo lo que hiciste. Y estamos agradecidos. Ese día nunca llegó. Porque el sacrificio invisible se espera. Se da por sentado. Se asume que es lo que se debe hacer. Y entonces se ignora. Un día, hablando con mi hija, mencioné que había dejado mi carrera para cuidar a sus hermanos. Sí, respondió. Pero no es como si hubieras hecho algo importante. Solo fuiste madre. Solo fuiste madre. Como si ser madre fuera poco. Como si criar a 2 seres humanos no fuera importante. Como si preparar cada comida, limpiar cada habitación, estar disponible cada momento no fuera importante. En ese momento, algo cambió en mí. Algo se quebró. No dramáticamente, pero algo se quebró. Y comencé a pensar: ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Por quién hago esto? Y no tenía respuestas que me hicieran sentir bien. Hay un punto donde el cansancio del cuerpo se vuelve cansancio del alma. Donde no es solo que estés cansada de trabajar. Es que estás cansada de existir de la forma en que existes. Empecé a sentir ese cansancio alrededor del año 25 del matrimonio. Cuando mis hijos ya eran adultos. Cuando debería haber tenido más tiempo. Cuando debería haber podido descansar. Pero no descansé. Porque mi marido aún necesitaba que le hiciera la comida. Mi hija aún necesitaba que le cuidara a los niños. Mi hijo aún traía ropa sucia de su departamento para que yo la lavara. Nada cambió. Solo yo cambié. Y no de buena forma. Comencé a fallar. Cosas pequeñas. Un plato que se quemó. Una lavada que hice mal. Un día donde no hice el desayuno a tiempo. Y entonces vino el reclamo. No de una forma dramática. Solo: no hiciste esto. Esto está mal. Necesito que hagas mejor. Nunca: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?
¿Qué puedo hacer por ti? Comencé a tener episodios donde simplemente no podía levantarme de la cama. No era depresión. Bueno, sí era depresión. Pero era más que eso. Era que mi cuerpo simplemente rechazaba existir de esa forma. Un día, me enfermé. Fiebre alta, temblores, dolor en todos lados. Me recosté en la cama. Solo eso. No tenía fuerzas para levantarme. Mi marido vino. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? Sí, tengo mucha fiebre. ¿Quién va a hacer la comida? No sé, yo no puedo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Tienes que poder. Mis hijos fueron a visitarme. Mamá, ¿estás bien? Preguntó mi hija. Tengo fiebre. Creo que tengo gripe. Oh no, es que necesito que cuides a los niños mañana. Tengo una reunión importante. Cariño, estoy enferma. Lo sé, pero es importante. Puedes descansar después. Y en esa petición, entendí. El hecho de que estuviera enferma no era lo importante. Lo importante era si podría seguir siendo útil. Si podría seguir haciendo. Esa noche, mientras la fiebre continuaba, pensé en una idea que me asustó al principio. ¿Qué pasaría si no estuviera? Primero, fue solo un pensamiento. Un pensamiento pequeño. Una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasaría si simplemente no estuviera? No como amenaza. No como, si no me aprecian, me voy a ir. Eso hubiera sido dramático. Eso hubiera sido una demanda. Eso hubiera requerido que diga algo. Simplemente, ¿qué pasaría? A veces, cuando estaba sola en la cocina, limpiando después de cenar, pensaba en eso. ¿Qué pasaría mañana si no estuviera? ¿Qué sucedería? Al principio, pensé que sería caótico, que sería un desastre, que se darían cuenta de cuán indispensable soy. Pero luego comencé a hacer las matemáticas en mi cabeza. Mi marido podría pedirle comida. Mi hija podría llevar a los niños a un guardería. Mi hijo podría lavar su propia ropa. El mundo no se detendría. La vida continuaría. Simplemente sería diferente. Y esa idea fue creciendo. Comenzó como un pensamiento de venganza, como una forma de lastimar, de demostrar, de hacer que se dieran cuenta. Pero luego cambió. Luego se convirtió en algo más. Se convirtió en la idea de que podría existir sin ellos. De que mi vida no tenía que ser esto. De que había algo más allá de esta casa. De que había una mujer dentro de Patricia que había estado dormida durante 30 años. Comencé a pensar en todo lo que habría hecho si no tuviera que hacer esto. ¿Dónde hubiera viajado? ¿Quién hubiera sido? ¿Qué hubiera aprendido? ¿Qué hubiera logrado? El pensamiento se volvía más claro cada día. No era un impulso, era una idea que crecía lentamente, una idea que comenzaba a tener peso, una idea que comenzaba a sentirse real. Empecé a imaginar cómo sería, no de una forma dramática, no con notas, no con gritos, solo desaparecer. Iría a algún lugar, estaría sola. Viviría una vida que es mía. Una vida donde nadie espera nada de mí excepto que exista. Comencé a pensar en detalles. ¿A dónde iría? Tenía una hermana en otra ciudad. No la había visto en años. Ella probablemente me dejaría quedarme un tiempo. ¿Cuánto dinero necesitaría? Ahorré un poco aquí y allá. Dinero que mi marido no sabía que tenía. Dinero que había guardado durante años. Nunca supe por qué lo guardaba. Ahora lo sabía. ¿Qué llevaría? No mucho. Ropa, documentos, un poco de ropa vieja. Nada dramático. Nada que le diría a la gente que me había ido de una forma permanente. Pasaron meses. Y cada día, la idea se hacía más real. Pasé de imaginar qué pasaría a planificar qué haría. No era impulsivo. No era emocional. Era lógico, era claro, era necesario, porque comencé a entender algo fundamental. No estaba viviendo una vida, estaba existiendo en la vida de otros.
Y si no hacía algo, continuaría existiendo así hasta que muriera, hasta que desapareciera completamente. Y yo no quería desaparecer. No así, no lentamente, no sin ser visto. Si iba a desaparecer, iba a ser de mi propia voluntad. Iba a ser una elección. Iba a ser la primera vez en 30 años que hacía algo solo para mí. La idea dejó de ser un pensamiento. Se convirtió en un plan. No fue dramático. No fue con emoción. Fue metódico. Fue un plan que ejecuté con la misma precisión con la que había ejecutado 30 años de tareas diarias. Primero, guardé dinero. Conseguí una tarjeta de crédito que mi marido no conocía. Empecé a transferir dinero. Pequeñas cantidades que nadie notaría. $100 aquí, $50 allá, para el supuesto gasto de la casa que ya no necesitaría gastar. Guardé ropa vieja que nadie notaría que faltaba. Una blusa, un pantalón, un suéter. Los metí en una bolsa que escondí en la parte trasera del closet. Guardé documentos, mi pasaporte, mi carnet de identidad, cualquier cosa que necesitaría para ser una persona en otro lugar. Llamé a mi hermana, cuidadosamente. No dije mucho, solo, hola, hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? Ella estaba emocionada de escucharme. Eso me destrozó un poco, porque significa que había estado esperando que la llamara, que la extrañaba. Y yo había estado tan ocupada siendo invisible que no había notado que ella existía. He estado pensando en visitarte, dije cautelosamente. ¿De verdad? Oh, qué maravilloso. ¿Cuándo? No sé. Pronto. Necesito irme de la ciudad durante un tiempo. ¿Está todo bien? Esa pregunta me hizo llorar, porque es una pregunta que mi familia nunca me hacía. No, respondí. No está bien, pero quiero que esté bien, y creo que puedo hacerlo si me voy. Ella no hizo preguntas, solo dijo, puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Luego, esperé el momento correcto, no una hora, un momento, una hora donde todo estuviera en su lugar y donde yo supiera que podía hacerlo sin que nadie tratara de detenerme. Porque sabía que habría preguntas. Sabía que dirían, no puedes irte. ¿Qué hay de la comida? ¿Qué hay de los niños? ¿Qué hay de nosotros? Y sabía que si los escuchaba, me quedaría, porque soy débil de esa forma. Porque he pasado 30 años siendo débil de esa forma, siendo incapaz de decir no, siendo incapaz de elegirme a mí. Así que decidí no darles la oportunidad. Pasé semanas viviendo en la casa de una manera diferente. No porque quisiera, porque estaba diciendo adiós sin que lo supieran. Cuando preparaba el desayuno, lo disfrutaba. Pensaba, este es probablemente el último desayuno que haré para ellos. Cuando limpiaba la casa, lo hacía cuidadosamente. Pensaba, esta es probablemente la última vez que limpiaré esta casa. Cuando cuidaba a mi nieta, la abrazaba un poco más fuerte. Pensaba, voy a extrañar estos abrazos. Y entonces, una noche, todo fue claro. Era un martes ordinario. Nada especial sucedió. Fue una comida ordinaria. Fue un evento ordinario. Fue una noche ordinaria en una casa ordinaria donde una mujer extraordinaria estaba siendo tratada como ordinaria. Después de la cena, limpié los platos. Mi marido se fue a ver televisión. Mi hija se fue a su habitación. Mi hijo estaba en su departamento. Mi nieta estaba haciendo tarea. Y yo estuve sola en la cocina. Miré alrededor. Miré la casa que había limpiado 1000 veces. Miré los lugares donde había trabajado sin parar. Miré la vida que había vivido sin vivir. Y dije, en voz baja, adiós. Fui a mi habitación. Mi marido ya estaba durmiendo. Me quité la ropa lentamente. Metí mis documentos en una bolsa pequeña. Metí la ropa que había guardado. Metí el poco dinero que tenía. Espié a través de la puerta. Él estaba dormido profundamente.
Después de 30 años, sabía exactamente cuán profundamente dormía. No se despertaría. Fui al cuarto de mi nieta. Ella estaba durmiendo. La miré durante mucho tiempo. Quería memorizar su cara. Quería que supiera, de alguna forma, que la amaba, que mi partida no tenía nada que ver con ella. Besé su frente suavemente. Fue un adiós que ella nunca sabría que era un adiós. Luego, caminé hacia la puerta, con mi bolsa pequeña, con mi vida pequeña, con mi corazón roto, y me fui. El primer día fue el más difícil. No porque me asustara. Era difícil porque esperé que alguien llamara. Esperé que alguien se preocupara. Esperé que alguien notara que me había ido. Tomé un taxi a una estación de autobuses. Nadie en la casa sabía que me iba. No dejé una nota. Eso hubiera sido demasiado fácil. Eso hubiera permitido que explicaran mi ausencia de una forma que los hiciera parecer víctimas. Como si yo fuera la que estaba siendo injusta. El autobús llegó temprano en la mañana, cuando todavía era de noche, cuando nadie en la casa se había despertado todavía, cuando la ausencia del café caliente no había sido notada aún. Subí al autobús. Me senté en una ventana. Miré hacia atrás. Miré la ciudad que había conocido toda mi vida. Miré la casa donde había pasado 30 años. Y luego, el autobús se movió. Pasé las siguientes 8 horas mirando por la ventana, viendo campos, viendo ciudades pequeñas, viendo la vida sucediendo fuera de la ventana. Una vida que continuaba sin mí. Una vida que siempre había continuado sin mí, pero que ahora podría continuar porque yo había elegido dejarla. Cuando llegué a la ciudad donde vivía mi hermana, ella me estaba esperando en la estación. La reconocí, aunque no la había visto en más de 10 años. Ella se veía más vieja. Yo probablemente también. Se abrazó a mí. Lloró. Oh, Patricia, no puedo creer que esté aquí. Yo también lloré, pero no dije nada. Simplemente me dejé ser abrazada. Ella me llevó a su casa, a una pequeña casa en una calle tranquila. Una casa que no conocía. Una casa donde no había rutina. Una casa donde no sabía qué hacer. Debes estar cansada, dijo mi hermana. Lo estaba. Estaba cansada de una forma que iba más allá del sueño. Me llevó a una habitación que estaba vacía, sin sábanas en la cama, sin nada en las paredes. Una habitación que estaba esperando a alguien. Una habitación que ahora era mía. Y me acosté. Y dormí. Mientras dormía, en la casa que había dejado atrás, la mañana continuaba su curso. Mi marido se despertó a las 6:30. Como siempre, esperaba el café. Llamó mi nombre, Patricia. ¿Está el café listo? No hubo respuesta. Esperó. Llamó de nuevo. Patricia, ¿estás aquí? Mi hija se despertó. Mamá, necesito que laves mi blusa negra. Tengo una reunión importante. No hubo respuesta. Mi nieta se despertó. Buscó a su abuela. Abuela, abuela, ¿estás en la cocina? No había nadie en la cocina. Mi hijo vino a la casa porque quería que lavara su ropa. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mi hermana en mi nueva ciudad me contaría esto después. No como lo sabía. Quizás lo supo porque conoce a la gente. Quizás lo supo porque es lógico. Pero me dijo exactamente cómo sucedió. Mi marido fue a mi habitación. Abrió la puerta. La cama estaba vacía. Mis cosas estaban, pero algo faltaba. Algo estaba fuera de lugar. Algo había desaparecido. Patricia, llamó. Patricia, ¿dónde estás? Y luego, lentamente, empezó a entender. No estaba en la casa. No estaba en la ciudad. Había desaparecido. Su esposa de 30 años había simplemente desaparecido. En un primer momento, pensó que estaba en peligro. Pensó que algo le había pasado. Pensó en llamar a la policía.
Pero entonces encontró la tarjeta de crédito que había usado para sacar dinero. La encontró en mi mesita de noche. Una prueba de que me había ido voluntariamente. Mi hija vino a la casa. Vio a su padre en el piso, sentado, procesando. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mamá? Se fue, respondió lentamente. ¿Se fue? ¿A dónde? No sé. ¿Llamaste? No responde. Se fue. ¿De verdad? Y en ese momento, en esa casa vacía, la rutina que había mantenido durante 30 años comenzó a colapsar. Pero yo ya no estaba allí para recoger los pedazos. No sabía cómo vivir de manera diferente. Después de 30 años, no sabía quién era sin la rutina. No sabía quién era Patricia sin ser la que servía. El primer día en la casa de mi hermana, me despertó a las 5 de la mañana. Instintivamente, mi cuerpo estaba programado. Se esperaba que hiciera cosas, pero no había cosas que hacer. Así que simplemente estuve acostada, esperando que alguien me llamara, esperando que alguien necesitara algo, esperando que alguien me dijera qué hacer. Nadie vino. Mi hermana se levantó alrededor de las 7. Fue a la cocina, hizo su propio café, comió su propio desayuno. Yo la observé desde la puerta, en silencio, sin ofrecerme a ayudar, porque no sabía quién era si no estaba ayudando. ¿Durmiste bien?, preguntó ella. Sí, mentí. ¿Quieres desayunar? ¿Puedo hacerte algo? La idea de que alguien hiciera algo para mí, de que alguien pensara en mis necesidades, de que alguien quisiera cuidarme. La idea me hizo llorar. ¿Estás bien?, preguntó mi hermana. No, respondí honestamente. Ella se sentó conmigo, nos sentamos juntas y ella simplemente me dejó llorar, sin hacer preguntas, sin juzgarme, simplemente estaba allí. Durante los siguientes días pasé mucho tiempo durmiendo. Mi cuerpo finalmente podía descansar. Durante 30 años, mi cuerpo había estado en un estado de alerta constante, listo para servir, listo para trabajar, listo para responder a las necesidades de otros. Ahora, mi cuerpo finalmente podía relajarse. ¿Y lo hizo? Dormía 16 horas. Dormía sin sueños. Dormía un sueño profundo y restaurador. Mi hermana simplemente dejaba que durmiera. Cuando me despertaba, había comida esperándome. Había silencio. Había espacio. Nadie me pedía nada. Nadie esperaba nada. Nadie me necesitaba para nada. Y eso fue lo más extraño. Fue lo más liberador. Fue lo más aterradora. Porque sin la rutina, ¿quién era yo? Pasé la primera semana simplemente siendo, viendo televisión, leyendo libros, saliendo a caminar, cosas ordinarias, cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Y fue hermoso, fue extraño, fue solitario. Una semana después de mi partida, mi hermana me contó que había llamadas, que mi marido había llamado preguntando dónde estaba, que mi hija estaba molesta, que todos estaban confundidos. ¿Qué quieres que les diga?, preguntó mi hermana. Diles que estoy viva. Diles que estoy segura. Pero no diles dónde estoy. No todavía. Ella asintió. Sabía que esto era mío. Sabía que esto era lo que necesitaba. En la casa que había dejado atrás, todo se derrumbaba. El segundo día sin mí, mi marido se dio cuenta de que no sabía cómo usar la lavadora. Así que la ropa simplemente se acumulaba. Mi hija traía ropa sucia a la casa, esperando que yo la lavara. Cuando vio que no estaba hecha, dijo: «Mamá, ¿dónde está mi ropa?». Mi marido respondió: «Tu madre se fue». «¿Se fue? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo?». «No sabemos». Mi hija entró en pánico, no porque le importara yo, sino porque necesitaba su ropa, porque sus expectativas no estaban siendo cumplidas. ¿Qué voy a hacer? No puedo lavar toda mi ropa. No tengo tiempo. Mi hijo vino a la casa en busca de comida. Abrió el refrigerador.
Vio que no había nada preparado. Llamó a su padre. ¿Dónde está mamá? Se fue. No sabemos dónde. ¿Se fue? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi marido no tenía respuestas, porque la verdad era que nada específico había pasado. Era todo. Mi nieta preguntaba constantemente, ¿dónde está la abuela? Y nadie tenía una respuesta que la satisfaciera. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a una niña de 10 años que su abuela simplemente se fue? ¿Que desapareció? ¿Que decidió no estar más? Durante los primeros días, probablemente pensaron que había tenido un accidente, o que me había pasado algo. Probablemente imaginaron lo peor. Pero luego, mi hermana llamó. Hablo de parte de Patricia. ¿Está segura? Está bien, pero necesita estar sola por un tiempo. ¿Dónde está? Preguntó mi marido. No puedo decirte. ¿Cuándo vuelve? No sé. El silencio debe haber sido ensordecedor. Porque después de 30 años de una rutina constante, después de 30 años donde cada día era idéntico al anterior, después de 30 años donde yo estaba siempre allí, ahora simplemente no estaba. Las primeras 2 semanas fueron caóticas. El caos que yo había estado previniendo durante 30 años. El caos que había evitado cada mañana, cada tarde, cada noche. La casa se sucia. Los platos se acumulaban. La ropa se acumulaba. La comida no estaba preparada. Los niños llegaban tarde. Todo se desmoronaba. Y finalmente, mi familia comenzó a ver lo que había estado invisible todo ese tiempo. No fue un momento de epifanía. No fue como si se despertaran y de repente entendieran. Fue un proceso lento. Fue una comprensión que crecía lentamente. Mi hija intentó hacer la comida. Quemó la comida. Se dio cuenta de que cocinar es difícil. Especialmente cuando tienes que hacerlo cada día. Especialmente cuando no sabes exactamente cómo se hace. Ahora entiendo por qué mamá estaba tan cansada, dijo a su padre. Mi marido intentó hacer la ropa. No supo cómo separar los colores. No supo qué temperatura usar. Hizo 6 lavadas y aún había ropa sucia. ¿Cómo hacía ella esto? ¿Cada día? Preguntó. Mi hijo vino a visitarla más seguido, porque finalmente se dio cuenta de que cuando mamá no estaba allí, no había comida esperándolo. Así que cuando vino con la esperanza de llevarse restos, se encontró con nada. Papá, ¿qué hay de comer? Nada. Tu madre se fue. Pero ella siempre tenía algo listo. Mi nieta fue a la escuela con el uniforme sucio una vez, porque nadie lavó su uniforme, y la escuela llamó a la casa. Hay un problema en la casa. Mi marido tuvo que admitir que su esposa se había ido, que no sabía dónde, que no sabía cuándo volvería. Mi familia comenzó a buscarme. Llamaron a mis amigas. No sabían dónde estaba. Llamaron a parientes lejanos. Nadie sabía. Simplemente había desaparecido. Sin nota, sin explicación, sin dramatismo. Fue durante esta búsqueda que comenzaron a hablar, a conversar realmente, a darse cuenta de las cosas. Una noche, alrededor de 3 semanas después de mi partida, estaban todos en la sala, cansados, frustrados, confundidos. Mi hija dijo, creo que la tratamos como empleada. Silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi marido. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que mamá se sentó a descansar? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos cómo estaba ella? ¿Cuándo fue la última vez que ella hizo algo solo para ella? Mi marido se quedó en silencio, porque sabía que tenía razón. Mi hijo agregó, ni siquiera le decíamos gracias. Solo esperábamos que la comida estuviera lista, que la ropa estuviera limpia, que todo funcionara. Exactamente, dijo mi hija. Era como si fuera una máquina, como si existiera solo para hacer estas cosas. Mi nieta, que había estado escuchando, preguntó, entonces, la abuela se fue porque no la queremos.
Y esa pregunta fue lo que los rompió. No, cariño, respondió mi marido. La abuela se fue porque la tratamos como si no la quisiéramos. Y eso es peor. Esa noche, estoy segura, mi familia lloró, porque finalmente vieron lo que había estado frente a ellos todo el tiempo. Una mujer que se estaba desvaneciendo. Una mujer que se estaba quedando vacía. Una mujer que necesitaba ser vista. Y cuando finalmente la vieron, se dio cuenta de que ella ya no estaba. Después de un mes, mi hermana me preguntó si quería hablar con ellos. No sé, respondí. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero asegurarme de que entiendan. Quiero asegurarme de que esto no fue un abandono. Fue un despertar. Mi hermana llamó. Esta vez, mi marido respondió. Patricia quiere hablar contigo. Su voz cambió. Después de un mes, escuchar mi nombre. Escuchar que estaba viva. Escuchar que quería hablar. Patricia. Oh, Dios. Patricia. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, vuelve a casa. Y fue extraño, porque después de 30 años de eso siendo lo único que quería escuchar, escucharlo ahora no cambió nada. ¿Estoy bien?, repetí. No, no lo estoy bien. He sido invisible durante 30 años y ahora finalmente estoy viéndome a mí misma. Lo siento, lo siento. Volverás a casa. Podemos hacer que funcione. Haremos que funcione. No, respondí firmemente. No vuelvo a la misma casa. No vuelvo a la misma vida. Las cosas tienen que cambiar. ¿Qué cosas? Haremos lo que sea. ¿Realmente? ¿Harías que yo fuera importante? ¿Harías que mi vida fuera importante? ¿Harías que yo fuera más que la que sirve? Silencio. Porque la verdad es que no estoy segura de que puedan. Porque durante 30 años yo fui invisible. Y eso se convirtió en lo normal. Y cambiar lo normal es difícil. Luego habló con mi hija. Ella lloró. Mamá, lo siento mucho. Entiendo ahora. Entiendo lo que hicimos. ¿Lo entiendes? ¿O simplemente extrañas que tus camisas estén limpias?, pregunté cruelmente. No, mamá, de verdad. Entiendo. He estado intentando hacer todo lo que tú haces. Y es imposible. Es un trabajo de tiempo completo. Y eso lo hacías mientras también cuidabas de nosotros. Es demasiado. Eso fue más honesto. Eso fue lo que necesitaba escuchar. Habló con mi hijo. Él dijo, mamá, estoy avergonzado. Avergonzado de cómo te tratamos. Quiero que vuelvas, pero no quiero que vuelvas a la misma situación. Habló con mi nieta. Abuela, ¿dónde estabas? Te extrañé tanto. Estaba recuperando a tu abuela, cariño. Tu abuela estaba perdida y necesitaba encontrarse a sí misma. Un mes después de nuestra conversación, propuse algo. Voy a volver, dije. Pero con condiciones. ¿Cuáles condiciones?, preguntó mi marido, esperanzado. Primero, la comida. Todos ayudan. Todos cocinan. Todos comen lo que se prepara. No hay crítica. No hay quejas. ¿De acuerdo?, respondió. Segundo, la ropa. Mi ropa. Tu ropa. La ropa de todos. Todos lavan su propia ropa. O todos compartimos el trabajo. ¿De acuerdo? Tercero, yo tengo vida. Tengo amigos. Tengo actividades. Tengo tiempo para mí. Y durante ese tiempo, nadie me molesta. Nadie me necesita. ¿De acuerdo? Y cuarto, el respeto. Si no puedo ser una persona en esta casa, me voy de nuevo. Y esta vez, no vuelvo. Mi familia acordó. No porque entendieran completamente, sino porque finalmente habían visto lo que sucede cuando yo no estoy. Y el caos fue suficiente para hacerlos querer cambiar. O al menos, lo suficiente para intentar. Volví 3 meses después de irme. Volví a la misma casa. Pero la casa era diferente. Yo era diferente. Cuando entré,
Estaban allí. Mi marido, mi hija, mi hijo, mi nieta. Mi nieta corrió hacia mí. Me abrazó. Abuela, no te vayas de nuevo. No me voy, mi amor. Pero las cosas van a ser diferentes. Y fueron diferentes. Esa primera noche, mi hija cocinó. Quemó un poco la comida. Pero cocinó. Y todos comimos lo que ella hizo sin quejarse. Mi marido lavó los platos. Se veía incómodo, pero los lavó. Mi hijo hizo su propia ropa. Incluso le preguntó a su hermana si podía incluir algo de su ropa en la lavada para hacerlo más eficiente. Y mi nieta simplemente estaba feliz de que estuviera allí. No fue perfecto. Hubieron momentos donde me pidieron que hiciera algo. Hubieron momentos donde caían en los viejos patrones. Pero ahora me negaba. Ahora decía, no, pueden hacerlo ustedes. Y lentamente, las cosas cambiaron. Comencé a pasar tiempo conmigo. Comencé a leer los libros que había querido leer. Comencé a visitar a mis amigas. Comencé a tener una vida que era mía. Mi familia comenzó a verme. No como la que sirve, como su madre, como su abuela, como su esposa, como una persona. Y aunque todavía hay días difíciles, aunque la vieja rutina intenta volver a veces, nunca volvería a ser como antes. Porque ahora saben. Y ahora yo sé. Y eso cambió todo. No desaparecí por venganza. Desaparecí por dignidad. Porque me negué a continuar borrándome. Me negué a desvanecerme lentamente mientras servía. Me negué a llegar al final de mi vida sin haber vivido una vida que fuera mía. Esta es la historia de cómo una mujer invisible se hizo visible. No por la fuerza, no por drama, simplemente desapareciendo. Simplemente dejando el vacío que había estado llenando durante 30 años. A veces, la única forma de enseñar a otros lo importante que eres es dejarlos ver lo que sucede cuando no estás. A veces, el respeto no se pide, se provoca, y a veces, amar a tu familia significa amarte a ti primero. Porque si desapareces por completo, ¿quién quedará para amarlos? Mi nombre es Patricia. Y esta es mi historia. La historia de cómo me encontré a mí misma perdiéndome completamente. Y cómo finalmente, después de 30 años, volví a casa. No como la empleada, sino como la mujer que siempre debería haber sido.